El doctor Pedro Comprés es médico, es psiquiatra. Además, es el presidente de un centro que se conoce como Serenidad. Le damos la bienvenida al doctor Comprés. La salud mental es como el tema en boga en el mundo entero, sobre todo después de la pandemia del COVID, donde se entendió, ¿verdad?, que por un lado el aislamiento creó muchos trastornos en la salud mental. Posteriormente salimos, no sé, desenfrenados. Hemos visto también en muchos sitios una ola vamos a llamarle, de alta criminalidad o de crímenes masivos en escuelas, en lugares públicos. Miren en Alemania llevan por lo menos 3 o 4 accidentes masivos en este año. O sea, como que uno está viendo conductas de agresión que son muy diferentes, pero no es solamente la agresión. Pero como parece ser que la pandemia del COVID destapó el interés de las sociedades y de los gobiernos por la salud mental. O sea, ¿cuál es la situación de la salud mental? Digamos, no tanto en el mundo, pero vámonos a la República Dominicana para aterrizarlo aquí. Mira, la salud mental es un poco compleja. Si nos vamos históricamente, siempre ha sido como la cenicienta de la medicina. Siempre se ha trabajado el individuo, pero si no trabajamos la salud mental del individuo, no trabajamos. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia fue como, le puso el pomo y ha desatado una serie de situaciones que se ha agravado. Pregúnteme usted, ¿cuántas unidades de salud mental hay en el país? Es alarmante. Se ha hecho pininos por abrir unidades de salud mental en otros pueblos y ha sido garrafal, doctor. ¿Cómo es posible que hay ciudades, no quiero decir nombre, pero ciudades cercanas a mí, que tienen 6, 7, 8 psiquiatras nombrados en el servicio y no tienen una unidad de salud mental, doctor? Se han hecho pininos, por ejemplo, en el Hospital de La Vega, voy a poner un ejemplo, sin querer ofender, que se dice que tiene 2 camas de salud mental, pero tiene una unidad como tal. No, entonces viene un taponamiento, que nosotros tenemos 8 camas en el hospital en San Francisco de Macorís y a veces me llaman de Puerto Plata, detrás de una cama, o de Samaná, que no tiene psiquiatra en Samaná, o Nagua, que ahora porque nombraron una psiquiatra en el hospital, pero yo no hago nada con nombrar un psiquiatra en el hospital si no tengo una unidad de intervención en crisis, porque todo lo voy a manejar. Doctor, ¿qué tipo de patologías se ingresan en esas unidades de intervención en crisis o de salud mental en los hospitales? Porque es que tampoco la hay privadas, privadas son escasas. Sí. Bueno, se manejan pacientes psicóticos, sobre todo relacionado a qué? A un trastorno bipolar, por ejemplo, a una esquizofrenia, y a la pandemia actual que existe en la humanidad y que República Dominicana no queda detrás, que es el abuso de sustancias, o lo que llama la Escuela Española de Psiquiatría patología dual. ¿Qué es patología dual? Sí. Cuando hay una enfermedad psiquiátrica montada, por ejemplo, un paciente esquizofrénico o bipolar o con depresión y consume sustancias. Eso es una bomba de tiempo. Recordemos que los pacientes con enfermedad mental son más vulnerables a cualquier situación que la población general. Eso hace que el paciente con una enfermedad mental per se tenga mayor posibilidad de consumir sustancias que una población que no la tenga. Entonces eso es catastrófico. Yo diría que la República Dominicana está en su peor momento en cuanto a la salud mental. No obstante, se ha querido hacer esfuerzos por mejorar la situación, pero falta mucho, de verdad. Para que ustedes tengan una idea, miren, según la Organización Mundial de la Salud, se necesitan, ¿cuántas camas usted cree? Por cada 100.000 habitantes. Nosotros necesitamos de 1.000 a 1.500 camas de salud mental. Para una población de 11 millones o 12 millones de habitantes. ¿Cuántas camas usted cree? Una cama por cada 100.000 habitantes. Nosotros necesitamos aproximadamente mínimo 10 camas de salud mental. ¿Cuántas ustedes creen que tiene el servicio público de cama? ¿Cuántas tiene? No creo que llegue a 80 mal contado. No creo. Porque, ¿y en privado cuántas existen más o menos que usted conozca? Sí. Bueno, privada, que yo conozca institucional, porque una cosa es centro, porque aquí hay centro hasta lo que nosotros le llamamos cepario, el término, ¿qué es lo que es un cepario? Un término vulgar nuestro. Gente que alquila una casa y pone pacientes ahí sin conocimientos médicos, como ustedes lo han visto en la prensa, que pasó hace mucho. Es un cuido lo que pone. O como un cuido en Santiago, que se habló de abuso sexual, y así hay muchísimos aquí. Claro, hay centros también especializados que tienen habilitaciones, pero son muy limitados y no dejan de ser costosos para una población vulnerable, porque el enfermo mental no es productivo en la sociedad como somos nosotros tres. Lo primero, que la mayoría no tiene ni seguridad social. Y la seguridad social también, que ese es otro tema que después podemos tratar más adelante, ha tenido sus bemoles con la salud mental, siendo la salud mental prioritaria en todo individuo. Sí, doctor. Y también dígame algo, porque hay muchos centros de los que son de salud mental que básicamente también se dedican a la rehabilitación en adictos.
quizás porque es una población más sensible, Sí. que la familia tiende más fácilmente a buscarle un lugar a ese hijo, a esa persona, para ver dónde puede, por lo menos, si no la parte de la rehabilitación total, porque eso es un proceso bien largo, por lo menos la parte donde está en crisis. Pero está bien abordada dentro de la seguridad social lo que es la salud mental degenerada a partir del consumo de sustancias. Eso, o sea, las adicciones están bien consideradas en lo que son las coberturas. Déjame contestarle al doctor Sí, cómo no. primero la pregunta. Mira, hay una serie de instituciones en el país de orden religioso. Religioso me refiero que se refugian Sí. pero no con conocimiento científico, porque si lo hace la iglesia católica Obra de caridad. o una iglesia evangélica certificada, son respetadas porque son gente de milenios de años. Pero hay una serie de instituciones, por ejemplo, yo conozco varias en el país, yo fui adicto, por ejemplo, hago un grupo, me refugio en la Biblia y por ahí hago un centro. Pero no son centros certificados, no son centros que tienen una base científica, no son supervisados la mayoría ni por psicólogos ni por psiquiatras, y el Estado tiene la obligación de supervisar esos centros, y realmente no lo hacen. Yo conozco, bueno, les repito, el caso que hubo hace un tiempo en Santiago, que salió en la prensa, que ahí se habló de abuso sexual y de todo, y hace muchísimo en el país que no tienen las regularizaciones correspondientes que exige el Ministerio de Salud Pública. Entonces, hay cobertura en salud mental. Usted me pregunta a nivel privado. Ese es un tema de gran discusión. Que cuando yo le hable del centro que nosotros tenemos, que se llama Serenidad, le puedo dar una mejor explicación al respecto. Ok. Entonces, los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, funcionan. Funcionan, en mi experiencia profesional, funcionan mejor que muchos centros de eso que no están certificados. Porque también es una metodología que se aplica en muchos centros de Sí, pero rehabilitación. en general, el contenido de NA y de AA, como nosotros le llamamos, Sí. son eficaces y son lo que nosotros más recomendamos. ¿Entiendes? Y en las comunidades terapéuticas certificadas, ellos siguen esos pasos, tanto de NA que de AA. Claro. Recordemos, ante todo, que las enfermedades por abuso de sustancias son de las de peores pronósticos en salud mental. Sí, sí. Doctor, hablaba hace un momentito de la cantidad de camas que tenemos y la que deberíamos tener, pero ¿en qué punto está un paciente que requiere ser encamado, ingresado? O sea, se necesita una crisis para que una persona sea internada y destinado de manera temporal a una cama de atención psiquiátrica. No necesariamente una crisis psicótica es el criterio para una hospitalización de un paciente. Porque recordemos que no solo son los psicóticos que se hospitalizan. Para la población general, el paciente psicótico quiere decir que está fuera de su realidad. Ok. Entonces, pacientes que tienen ansiedad, depresión, intento suicida, por ejemplo, el intento suicida es una hospitalización inmediata y ese paciente no tiene que estar psicótico para intentar suicidarse. Entonces, el criterio es muy amplio en ese aspecto. Bien. Estamos viendo. Doctor, háblenos de ese centro, Serenidad. Serenidad, ¿En qué consiste ese proyecto? Sí. Mira, primero debo mencionarte un equipo de trabajo que tenemos más de 20 años trabajando en el Hospital San Vicente de Paúl. La necesidad y el déficit de cama que existe no a nivel de la región nordeste ni del Cibao, sino a nivel nacional. Nuestra experiencia acumulada ahí, decidimos hace 8 años formar un centro privado con todos los criterios de la ley, que se llama Serenidad. ¿Qué quiso decir eso? Que como nosotros hicimos todos los criterios de la ley, nos acercamos a las aseguradoras. Doctor, fue un trabajo de titanes. ¿Por qué? Porque usted bien sabe como médico que no se le daba cobertura aquí a la salud mental. ¿Pero qué dice la ley? La ley no dice eso. La ley dice que toda persona que trabaje, que tenga un empleo, que tenga el plan básico de salud, incluye la salud mental. Entonces, a raíz de eso, nosotros formamos esta comunidad terapéutica que se llama Serenidad. Lo primero que hicimos fue hacer una habilitación. Porque si usted no tiene habilitación, como la mayoría de los centros que hay, que no la tienen, y el ministerio no supervisa de manera adecuada, y perdón que lo diga públicamente, porque conozco muchísimas que no lo tienen, nosotros accedimos a la habilitación en el ministerio. Cuando hicimos nuestra habilitación, nos acercamos a las aseguradoras, a las principales aseguradoras, y al final pudimos lograr lo que nadie había logrado en República Dominicana. ¿Qué logramos? Que sea incluida la salud mental en el servicio, en este servicio, y hoy tenemos las principales aseguradoras del país. ¿Puedo mencionar? Sí, claro que sí. Con la primera que trabajamos fue con Senasa. Nos acercamos al Estado, como era natural, el Estado,
y pudimos acceder al servicio de SENASA contributivo, ya sea el SENASA contributivo normal o el SENASA Larimar, que ese es un plan privado que ahora tiene SENASA. Luego pudimos acceder a ARS Primera. La primera ustedes saben cuál es. De humano. De humano. Sí. Se le está dando el derecho a todo empleado a tener acceso a la salud mental, lo que dice la ley. Los planes privados, por ejemplo, de ARS Humano, todos los planes privados lo dicen en un acápite que no incluyen salud mental. Usted lo compra y sabe lo que está comprando, obviamente. Tenemos también, nos acercamos al colegio médico, inmediatamente nos dieron ARS Universal, ARS Senma, ARS de Banco de Reserva, ARS Plan de Salud del Banco Central. Nos hemos acercado a todas las ARS, hasta de las chiquitas. Las demás no han querido darnos el servicio. ¿Qué hace el paciente? Va donde nosotros, si tiene otro aseguradora, se hospitaliza, hace el esfuerzo y se cambia de ARS. Recordemos que las enfermedades mentales son costosas a nivel privado. Y a nivel público, los medicamentos psiquiátricos no son baratos. Eso es importante, doctor, que se diga, porque también, primero, tenemos muchos trastornos mentales, como usted lo ha estado mencionando. Las patologías de salud mental son abundantes. No sabemos cuánto cuesta un paciente de salud mental. Usted puede saber cuánto cuesta una intervención en una crisis, exacto, pero cuánto cuesta su tratamiento y su recuperación, y son medicamentos, en la mayoría de los casos, de uso continuo. Exacto. Como en la depresión, en la bipolaridad, en la esquizofrenia. O sea, no son tratamientos de una semana, un mes, 2 meses y se paró ahí, sino que son tratamientos de uso continuo de medicamentos que no son baratos y que tienen un costo. Independientemente de todo eso, están las recaídas, están todas esas situaciones. Y la seguridad social, doctor, es bueno que la gente le quede claro, es un derecho que la gente tiene. Entonces, hay que seguir luchando para que ciertos manejos de salud mental, como son básicamente las terapias, sean incluidas dentro de la seguridad social. Ahora, ¿cuántas terapias necesita un paciente? Eso va dependiendo de la patología. Claro, si las necesitan individuales, si las necesitan familiares, si son terapias de grupo, etcétera, etcétera. Que es el mismo tema de lo que tenemos ahora en estos días, muy sonado con el tema del autismo. Exacto. Que en República Dominicana, y lo digo con toda responsabilidad, se hace una ley para el manejo del autismo. Y la ley le da responsabilidad a todo el mundo sin entregarle la responsabilidad a nadie. No sé, ¿usted la ha leído? Claro. La ley? Entonces, Es absurdo. el Ministerio de Salud Pública tiene una responsabilidad, todas las instituciones públicas tienen responsabilidades, las ARS tienen responsabilidades, la Seguridad Social tiene responsabilidades, la clínica, los hospitales, todo el mundazo. Pero a nadie le dicen de dónde va a salir el dinero para el manejo de las patologías, de los trastornos del autismo. ¿Cuál es el otro puntico en el zapato? Usted va a una clínica X en Santo Domingo con un paciente con un problema de salud mental, psicótico, por ejemplo. Usted tiene el seguro SENASA, que es uno de los que mejores nos da cobertura a nosotros. Usted va a una clínica grande de aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le dice la clínica? Yo no lo puedo internar el paciente. ¿Y por qué no lo puedo internar? Porque yo no tengo camas preparadas para salud mental. Me explico, un paciente que llega psicótico, agitado, ¿cómo usted lo va a internar en una clínica general? No hay manera de usted hospitalizarlo porque está vociferando, está agitado, no lo puede internar en una habitación al lado de un operado o en una habitación común. Entonces, por eso nosotros decidimos formar este centro, que es un centro polivalente de salud mental, porque no es un centro de adicciones propiamente dicho. Exacto. Nosotros no somos una comunidad de pacientes adictos. Nosotros el paciente adicto lo tratamos en la primera etapa, en la de desintoxicación, y de ahí lo mandamos a programas especiales de reeducación de 3 a 6 meses que existen en el país, o en otros países como en Costa Rica y en Colombia, que nosotros hemos hecho acuerdos institucionales. Entonces, por eso nuestra población ha aumentado considerablemente. A veces me llaman a mí de Higüey con pacientes, y lo traen donde nosotros. Pero usted dirá, pero de Higüey a San Francisco de Macorís, claro, sí, porque si tiene acceso a la seguridad social, no tiene que invertir tantos recursos. Y va a estar recorrido 24 horas. Exacto, y trae al paciente a un servicio, no entra y sale centro diario, totalmente especializado. O sea, nosotros tenemos un staff de psiquiatras totalmente especializado, tenemos psiquiatras infantiles también en el equipo, y tenemos, para completar un servicio que sea totalmente integral, hasta un equipo de nutrición en el servicio de nosotros. Nosotros tratamos de que los pacientes lleven una dieta lo más equilibrada posible para que no venga ese aumento de peso. Y por eso tenemos los servicios de un nutricionista a carta cabal
en el centro, que es el doctor Jorge Amarante, que es un nutricionista de gran capacidad en San Francisco de Macorís, que trabaja de manera integral en la alimentación de nuestros pacientes. ¿Cuántas camas tienen ustedes? Nosotros tenemos actualmente 35 camas. 35 camas. ¿Qué otro tipo de actividades tienen dentro de la facilidad del centro? O sea, más allá de camas. De cama. Tenemos servicio de terapia ocupacional diario, porque el paciente no puede estar ocioso en una clínica. No es un paciente que está acostado encamado con una cirugía ni con una sonda puesta, es un paciente que la mayoría no tiene ni soluciones puestas. Tenemos terapia familiar, como te dije, terapia ocupacional, tenemos una sala de juego para el paciente, de juego de mesas, y en fin, una serie de actividades para el paciente, tenemos un mini gimnasio para que el paciente se mantenga en actividad física. El hospital de día, díganos qué es. ¿Qué hace? ¿Qué es el hospital de día? El hospital de día es una nueva modalidad. El paciente, después que pasa la crisis aguda, se va a la casa, el familiar trabaja, no lo puede dejar solo en la casa los primeros días, nos los trae en la mañana y los recoge al final de la tarde. Eso es lo que se llama hospital de día. ¿Qué hacen durante el día ahí? Diferentes tipos de actividades, terapia ocupacional mañana y tarde, terapia familiar, sala de juego y lo más importante, la terapia de grupo, si hacemos mucha terapia de grupo, la psicoeducación. Esa psicoeducación debe ser dirigida a quién, no solo al paciente, también al familiar, porque la enfermedad mental no es como otras enfermedades. Por ejemplo, a usted lo operan de apéndice, ¿le afecta a su entorno? No, lo de una neumonía, no, pero la enfermedad mental repercuta no solo en el paciente, repercuta en todo su entorno familiar, hasta su entorno social de su comunidad afecta. Bien, gracias, doctor Pedro Comprés, psiquiatra, psicogeriatra, experto en adicciones, y gracias por hablarnos de Serenidad, de este Centro de Salud Mental, San Francisco de Macorís. Aquí vemos la ubicación, calle Zafiro número 3 de la urbanización Brugal. Muchas gracias por invitarme a su programa.